Antes de actualizar mi NUX MG30 a la nueva Gen 2 1.0.5, como figura en la página, aunque en la pedalera la veremos como la versión 6.0.5, quiero hacer algo diferente. NUX nos indicó que esta versión incluye mejoras relacionadas con el volumen de los NAM y con problemas al aplicarlos. Así que voy a dejar documentada mi MG30 con 6.0.4 antes de tocar absolutamente nada. Voy a guardar preset y IRs, pueden ver en otro video que voy a dejar por acá arriba exactamente cómo tienen que hacer y cómo también saber cuáles son los NAM que tengo cargados. Capturar los primeros 4 presets, medirlos y con MIDS Level Match, una herramienta que presentamos en el canal hace muy poco, actualizo la pedalera y voy a repetir exactamente las mismas pruebas. Bueno, seguimos. Para realizar la prueba, lo que tenemos que hacer es tener claro cuáles van a ser los presets que vamos a usar. En mi caso voy a usar el preset 4A, que es un Mesa Boogie, con un 800 en la escena 2. En estos presets tengo un NAM y un modelado, ya lo mostré en otro video, se los voy a dejar por acá arriba para que lo vean. Un limpio que tiene un NAM en la escena 1 y en la escena 2 lo mismo con modelado. Vamos a usar este preset que es absolutamente todo NAM y otro que también tiene NAM y modelado, ¿no? Para comparar un VHT Pitbull con un Mesa Boogie, que fueron los presets que estuve usando. Vamos a revisar básicamente la versión de QuickTone que tengo, 2.6.7.16, y en la página de NUX lo que tengo que hacer es buscar en productos, efectos, multiefectos, la MG30, y cuando entramos a la MG30 en la parte de soporte vamos a tener las versiones que hay disponibles. Fíjense que hace muy poquito que salió la versión 1.0.5 en la página. Fíjense, en mi pedalera en este momento tengo la 6.0.4. Así que lo que voy a hacer es descargar esta herramienta y mientras se descarga lo que voy a hacer es traer MIDS Level Match para poder medir la escena 1 de los presets que tengo, el 4A, 4B, 4C y 4D. Antes de medir, ya abrí MIDS Level Match, me olvidé de mostrarles que lo que tienen que guardar es una foto de cómo tienen armado sus NAM. Fíjense que en mi caso tengo solamente 4, perdón. Podemos poner 10, tengo ocupado estos 4, vamos a tener que recuperarlos en el mismo lugar. No se pueden descargar de la pedalera todavía, no sé si esto va a mejorar en un futuro, pero al momento de grabar el video lo que hay que hacer es tenerlos. Yo los tengo guardados en una carpeta, se los voy a mostrar rápidamente. Yo lo que tengo es una clasificación de los NAM y fíjense que si yo voy al que dice Box AC30, tengo exactamente el que figura 65 AC30. ¿Está bien? Si ustedes no guardan los NAM y no los tienen en una carpeta, no los van a poder recuperar. Fíjense en el caso del VHT Pitbull, estoy usando el Pitbull V2 Green. Así que lo que voy a tener que hacer es procedimiento completo, como lo van a ver en otro video, y recuperarlo. Lo mismo ocurre con los presets, así que me guardo una foto de todos mis IRs y los presets. Voy a dejarles por acá arriba el procedimiento completo para que lo puedan hacer, pero básicamente para continuar voy a tomar las capturas, les voy a mostrar cómo se haría con una captura, voy a guardar las otras 4 y volvemos con el video. Fíjense, voy a ir a Mid Level Match, elijo como entrada la MG30, la pongo en estéreo y acá lo que voy a hacer es 4A 6.0.3 escena 1 y voy a guardar las dos escenas, 4A 6.0.3, perdón, punto 4 escena 2. Voy a corregir este punto 3 acá, punto 4. Entonces lo que voy a hacer ahora es acá elegir el 4A como corresponde, 4A, fíjense, escena 1, y lo que voy a hacer ahora es capturarlo.
Para capturarlo le doy a medir preset. Fíjense que me midió menos 11 dB. Ahora voy a pasarlo a la escena 2. Voy a poner medir preset. Vemos que en este caso tienen una diferencia de volumen. Voy a pausar el video y voy a repetir exactamente esto mismo en mis otros presets que me quedan guardados. Fíjense en el historial de la herramienta. ¿Sí? Fíjense que tengo acá el 4A en la escena 2 y en la escena 1. Voy a volver a hacer esto después con la pedalera actualizada y vamos a poder hacer la comparación. Terminé de hacer las capturas y lo que voy a hacer en este momento es mostrarles cómo suena cada uno de los presets para que los puedan comparar después cuando actualice la pedalera. Vamos a pasar al 4A. Este es el 4A que tiene el NAM. Ahora vamos a ir al 4A, la escena 2, que tiene el modelador. Pasamos al preset limpio. Nuevamente, este es el que tiene NAM. Pasamos a la otra escena para escuchar el modelador. Vamos a ir al 4C que tiene un NAM. Pasamos a la escena 2 que creo que están iguales. Y por último vamos a ir al 4D con un modelador en la escena 1. Este es un NAM, perdón, de un VHT Pitbull. Y en la escena 2 tengo un modelador de un Mesa Boogie. Y ya para terminar con esta parte, les muestro que en el historial tengo capturadas todos los volúmenes de mi pedalera con la versión 6.0.4. Entonces lo que voy a hacer después, lo que permite la herramienta es que yo, por ejemplo, agarre este con este, ahí ve, y haga las comparaciones de volumen. Así que lo que voy a hacer ahora es parar el video, realizar la actualización, volverlo a fábrica, recuperar los cierres y vuelvo a retomar el video. Si no saben exactamente cómo hacer el proceso completo, se los voy a dejar por acá arriba para que lo puedan repetir. Ya lo expliqué varias veces y es lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora tienen que, además de recuperar los presets y los cierres, tienen que recuperar los NAM que los tienen que cargar según la foto que les mostré que hay que guardar. Estoy por actualizar mi pedalera y acá vemos la nota de los cambios de lo que tenemos como mejora. Fíjense que acá están algunos cambios en los parámetros, pero fundamentalmente lo que me dijeron que valía la pena y me recomendaron actualizar es por este cambio. Así que voy a realizar la actualización de la pedalera y después vuelvo con el video. Volviendo al video, lo que hice fue volver a recuperar exactamente todo lo que tenía. Fíjense que acá tenía cómo me habían quedado los NAM que tenía. Si voy acá al iconito verde, fíjense que los cargué exactamente igual. Hice lo mismo con los IRs que los tengo acá. Los fui recuperando del backup. Y los dejé exactamente iguales. El orden para realizar esto es importar los NAM
importar los IRs y después importar todos los presets. Y lo que hice también, como hago en todas las actualizaciones, después de terminar con la actualización, fue recuperar la configuración de fábrica y calibrar el pedal de expresión. Así que si no saben cómo se hace, les voy a dejar por acá arriba el video que les muestra el paso a paso de cómo hacerlo. Y ahora vamos a escuchar por último cómo suenan los presets. Los estuve comparando usando Mid Level Match. Y fíjense que subió bastante en el caso del preset 4A de lo que es el NAM a lo que es el modelador. Y en el historial de las últimas mediciones que hice, por ejemplo, si comparo el 4C de la 6.0.5 con la 6.0.4, al realizar la comparación, fíjense que el de la 6.0.5 tiene bastante más volumen. Así que ahora vamos a escuchar exactamente cómo quedaron estos presets. No voy a seguir con nada más en este video, solamente les voy a pasar el orden de los audios. Claramente voy a tener que nivelar los volúmenes. Cualquier duda que tengan, los leo en los comentarios. Esta es mi experiencia con la actualización y la idea es que todos tengamos lo mismo, pero claramente, por lo que ya me habían comentado, el volumen de los NAM mejora porque había capturas que quedaban muy bajas, pero bueno, tomando mi experiencia personal, la diferencia se nota y bastante. Vamos a volver al QuickTone y les voy a hacer escuchar primero el preset 4A con NAM. Subió un montón el volumen, fíjense si lo escucho. Si lo escucho con el modelador, seguramente esto se puede mejorar. Voy a tener que trabajar sobre este preset porque no me quedó como estaba. Vamos a pasar ahora al limpio. Ahí mejoró bastante cuando le bajé un poquito el máster. Voy a pasar a la escena 2, que es el modelador. Vamos a pasar al 4C, que también se escucha bastante más alto. La escena 2 creo que es exactamente igual, fíjense que no cambió nada. Si le bajo un poquito el máster, ahí fue demasiado. Se parece bastante más a lo que tenía antes. Y por último vamos a pasar al que tiene el VHT Pitbull. Fíjense la diferencia entre la escena 1, si voy a la escena 2. Es notable la diferencia del volumen. Con esto voy a cerrar el video por hoy. Los leo en los comentarios. Dudas y cualquier sugerencia siempre son bienvenidas. Por mi parte me queda la tarea de volver a reacomodar mis presets, nivelarlos con el volumen como hice antes. Yo les sugiero que usen Mid Level Match. Y quedo pendiente de leer todos sus comentarios para poder entre la comunidad mejorar la experiencia con nuestra MG30.